Hola, estamos en otro episodio de La Revolución del Placer. Eh... No, es que llevamos un rato tratando de empezar y dar la bienvenida. De forma natural. De forma natural. Es muy difícil porque siempre al principio una se siente rara, ¿no? Ajá, como que cuesta trabajo a arrancar motores y después ya. Para mí la bienvenida, o sea, la presentación, Ajá. o sea, sobre todo me pasa en conferencias y congresos, Así de... Siempre me pasa así de, le presentamos a la doctora Fabiola Trejo. Y yo, hola, soy la doctora Fabiola Trejo. Y así, no lo digas. Pero bueno, siempre es difícil empezar. ¿Cómo estás, Iracema, en este segundo episodio de la tercera temporada? Estoy muy contenta. La verdad es que leímos los mensajitos, sentimos como súper bonito de que todas las que nos escribieron, de que estaban muy contentas de que ya estemos aquí otra vez. Entonces, bien, muy bien, Fabs. Sí, yo también me emocioné un chorro como ya verlo al aire. Ay, ya sé. Porque está padre prepararlo y demás, pero verlo al aire y ver la respuesta de todas y de todos fue como una como bocanada de aire fresco, se dice así. Sí, aparte también como que siento que, bueno, no sé, yo también luego a veces como que nos escucho, también soy nuestra propia consumidora. Ay, yo Y también. entonces extrañaba ya a esa doctora Fabiola Trejo y a esa Iracema hablando de cosas. Ay, Luego eso está muy ególatra, ¿no? No, pero es que, ¿sabes? Sobre todo ahorita que ando así, con mis emociones hechas un caos. Ajá. De repente digo, no mames, o sea, ya hicimos un episodio de esto, o sea, escúchalo. O alguna Ya vez en sé. mensaje te he dicho así de, mira, hay un podcast muy bueno que se llama La Revolución del Placer, donde hablan de este tema, ¿no? Ya ven que este proceso es bastante como nosotras. Nos nace como del amor que tenemos y del placer que nos da compartir con ustedes y de verdad estamos muy agradecidas. Les recordamos que durante todo el mes va a haber un 30% de descuento con Perséfone MX, con el código de descuento REVPLACER, que lo tienen en nuestras redes sociales, tanto su @ como el código de descuento para que conozcan sus productos que nos están regalando ese descuento y que la neta valen muchísimo la pena. Está súper bonito, igual ya para ahorita los regalos navideños. Váyanse preparando. Ajá. Sí, váyanse preparando. Yo sí tengo un buen de ganas de regalarles, las mochilas a mí son mis favoritas. Yo me siento así una diosa cuando voy con mi mochila de Perséfone, pero tengo un chorro de ganas de regalarle una a cada quien, o sea, a mi mamá, a mi hermana, a mis hermanas, así. Pero pues la crisis y el coronavirus, ¿verdad? Pero por eso tenemos el 30% con el código de descuento REVPLACER. Pero bueno, Iracema, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema bien padre, y es justo de la sexualidad, pero vista desde un punto de vista de por qué estamos en el 2020, 8 años después del futuro, de Volver al Futuro, la película, y seguimos teniendo tabús y temas con la sexualidad femenina. O sea, ya superamos el futuro que... Ya, estamos a un año del apocalipsis y seguimos con el tabú. Bueno, yo diría que ya estamos en el apocalipsis. Ay, pero... ya no me digas. O sea, ya llegamos al apocalipsis que y nuestra seguimos... boca se haga chicharrón, por favor. Mija, yo así lo siento. Que sea esto y que no puede ser peor, güey. Ya estuvo, neta. Ay, no digas eso. Toquemos madera, bueno, ya. Ya, toqué madera. Sí, justo. Obviamente es mi mero mole, ¿no? Es lo que me apasiona. Pero esto que tú dices particularmente, ¿no? ¿Por qué sigue siendo la sexualidad femenina un tabú tan marcado, ¿no? Como que hay un chorro de información, cada vez sabemos personas que trabajamos más en esto, y sin embargo, algo que a mí me toca ver desde lo que yo hago, que son estudios críticos feministas de la sexualidad, es que no salimos del mismo loop de información, ¿no? Como que se mantienen ciertas estructuras, cambiamos las formas, cambiamos las prácticas, pero la estructura no se está modificando. Ahorita voy más allá, voy a profundizar más en eso, pero justo para poder entender o para poder darnos cuenta, porque mucha gente puede decir de, no, yo ya me liberé, yo ya no tengo pedos con mi sexualidad o con la de nadie. Sin embargo, si lo vemos de manera individual, sí. hemos hecho muchos progresos. Sí. Pero de manera colectiva, de manera social, de manera cultural, histórica, pues se mantienen las estructuras. O sea, no nos podemos conformar solamente con que yo hice modificaciones en mi sexualidad. Sí, claro. Necesitamos hacer cambios a nivel estructural, a nivel social, a nivel cultural, ¿no? Entonces, muchas veces nos podemos ir con la finta de que no, yo ya tengo ese asunto resuelto. Claro. Pero si empezamos a revisar nuestras historias, claro, nos empezamos a dar cuenta de, no mames. Si ponemos una lupa a ver qué tanto realmente, y también como, porque es muy diferente, ¿no? O sea, ¿quiénes, entre comillas,
tienen eso resuelto, de dónde vienen, nivel de educación, estatus social, etcétera, etcétera, y ya si lo comparas a un nivel macro, cómo se ve, ¿no? Claro, sigue siendo mayoría quienes no. Claro. Pero al mismo tiempo, es porque también me pasa mucho, ¿no? Con gente que me comparte de, no, pues en mi casa sí me hablaron de sexualidad abiertamente, no había pudor con el cuerpo, no había... Y eso ayuda a las dinámicas familiares. Pero en un mundo donde la sexualidad y particularmente el placer es reprimido y es utilizado como una herramienta de control, a pesar de que en tu núcleo familiar haya ciertas prácticas, ciertos niveles desbloqueados, todos y todas traemos como este hilo que nos atraviesa histórico y de género y de clase social, de región, de todo lo que tenga que ver con esto, con un análisis interseccional, que aprovecho la oportunidad para decir, la interseccionalidad es un método de análisis, no es un tipo de feminismo. Pero ya luego... Cierro paréntesis. Tenemos que analizar críticamente desde una mirada interseccional. Entonces, ya cuando lo vemos así, pues todos traemos esta estructura atravesada, porque es un pedo histórico, ¿no? Porque vivimos en un sistema. Porque el sistema y el sistema es patriarcal. Exacto, a pesar de que tú seas una persona liberal, con una familia liberal, pues sí, pero la familia sigue viviendo y siendo parte de un sistema. Y es parte de una comunidad que forma una sociedad, que forma una cultura, que forma un modelo de vida político y económico. Entonces todos tenemos esta huella, ¿no? Entonces, mira, mejor aceptémonos. Mira, este pedo que estoy pasando yo es como mi sacudida de no sabes nada de la vida, mija. Entonces, aceptémonos ingenuos y decir, en lugar de sentir que ya nos la sabemos de todas, ¿por qué no salimos al mundo a explorar con una mirada ingenua para descubrir y asombrarnos, ¿no? Y no solo al mundo, a nuestras historias. Claro. Y por eso te iba a preguntar, como para ir aterrizando todo esto, porque ya nos fuimos bien acá, políticas, justicia Teorías social. de la conspiración. Ya sé. O sea, que sí. Sistema. Sí. Y que sí justicia social, o sea, hablar de sexualidad es hablar de justicia social, pero para que lo podamos aterrizar en nuestras historias, creo que es bien útil revisar cómo nos educaron a nosotras en sexualidad. Sí. ¿Qué nos dijeron? ¿Dónde lo aprendimos? ¿Dónde los vimos? Porque mucha gente, por ejemplo, me dice que a ellas no les... Es que a mí nadie me dijo que la sexualidad era mala. Ajá, pero la educación no se da únicamente de manera formal, es decir, te siento y te explico, sino hay muchos discursos que no se dicen solo con la boca, que se dicen con símbolos, con imágenes, con prácticas, con rituales. O con la no información, que hace rato decías, ¿no? Exacto, con la ausencia de la información, donde te están transmitiendo un mensaje ya. Entonces, cada quien aprendió de su vida sexual, de cómo debería de ser la sexualidad de formas diferentes. ¿Tú te acuerdas más o menos cómo aprendiste, quién te habló y qué te dijeron o qué no te dijeron? Bueno, pues sí, o sea, yo creo que ahorita que lo mencionas, que cada quien aprendimos de ciertas formas, creo que sí, pero al menos también hablando de que todos formamos parte de una comunidad, creo que también muchas personas tenemos las mismas bases, y esas bases me refiero a la televisión y los medios de comunicación que te venden cierta imagen de la sexualidad, ¿no? De ahí ya se puede como derivar en la escuela, la familia, con los amigos, lo que sea. Y bueno, yo, por ejemplo, pues de sexualidad me acuerdo que en la escuela, como por ahí de sexto de primaria, nos separaron a los niños y las niñas, y a las niñas, que éramos niñas en ese entonces, nos llevaron como en un saloncito y rápido nos dieron una plática de sexualidad, a partir de que ya tienes tu menstruación, te puedes embarazar, o sea, más que nada me refiero como un entorno te habla de tu sexualidad con este cuidado a que no te vayas a embarazar, ¿no? Claro. Y un poquito de menstruación, y te estaba contando, ¿no? Que esa plática me acuerdo que fue patrocinada por una marca de toallas sanitarias. Patrocínanos, marca. Padre, sí. Y nos dieron como nuestras toallas sanitarias a las niñas, ¿no? Y cuando regresamos al salón, que yo iba en una escuela mixta, todas lo íbamos escondiendo. Como, ay, no, qué pena, para que nadie se dé cuenta. Sí. Pero eso es lo que primero que recuerdas, como que te enseñaron sobre sexualidad, porque también va muy ligada. O sea, lo que yo aprendí en ese entonces era sexualidad va muy ligada a la menstruación, y esto es al cuidado, no te vayas a embarazar.
Exacto, pero luego me habías contado algo de la prepa. Y en la prepa también me acuerdo que igual ahí nos llevaron a un auditorio, ahí yo también iba en prepa mixta, ahí sí fue con hombres y mujeres, y nos empezaron a hablar como de las enfermedades de transmisión sexual, y nos pusieron un video de un legrado. Entonces yo me acuerdo que yo me traumé, o sea, a lo que voy es que la sexualidad era como enseñada desde el punto de vista, o al menos en la escuela que yo iba, fue muy enseñada desde el punto de vista del terror. Verga. Sí. No, pero sí, es que yo estaba pensando en la palabra miedo, pero cuando dijiste terror, es que sí. Es que es terror, o sea, es una forma de terrorismo, güey. Sí, porque estás viendo, o sea, estaba viendo yo cómo un ser lo despedazaban y salía sangre. Que todavía no es ser. Como un producto, pero digo ser porque ellos te lo manejan como un ser. Ok. O sea, estamos como en el tema de lo que... El discurso y el aprendizaje en ese entonces. Claro. Que ellos me enseñaban, era un ser que estaba siendo desgarrado y como todas las consecuencias negativas de ejercer la sexualidad, que también... Hablando de sexualidad, pensando en eso la sexualidad es a partir de que tú eres sexualmente activa. Es que sexualmente activa es a partir de que tienes la capacidad de reproducir eso, ¿no? A partir de que tienes la capacidad de reproducirte, porque ni siquiera es que ya tengas que estar haciendo algo. Claro. Una vez que tienes la capacidad de reproducirte, ya se te puede considerar como sexual. Pero te enseñan, y sexualmente activo es penetración. Exacto. Pene-vagina, ¿no? Exacto. No es sexualmente activo besos, no es sexualmente activo caricias, pero, o sea, como que eso te lo enseñan. Entonces, bueno, ahorita ya, muchos años después, pues me doy cuenta que había un montón de desinformación, ignorancia, pues mala educación, uh-huh. De personas que eran como muy ignorantes en el tema y que estaban enseñando a adolescentes. Claro. Adolescentes de preparatoria y a niñas de sexto año, bueno, en este caso lo de la menstruación, ¿no? Uh-huh. O sea, como que eso era, por eso, seguramente hay muchas personas que les enseñaron de diversas formas la sexualidad. Yo parto de la base 1, de que yo aprendí de los medios, de la televisión y de lo que me enseñaron en la escuela, y en la escuela me enseñaron así. Sí, o sea, menstruación, reproducción, que es terrorismo. vergüenza las funciones de tu cuerpo, ¿no? O sea, de algo tan natural como la menstruación tiene que ser escondido. Exacto. Y el terrorismo, desde el miedo, ¿no? Y si lo haces, o sea, ya te dije en primaria que no lo tienes que hacer, pero si lo haces, mira lo que va a pasar. Exacto. Y un juicio moral donde te pintan una imagen de asesinato. Exacto. O sea, donde se le pone un valor ético y moral como una forma de aterrorizarte. Claro. Para que no tengas esta particular forma de ver la sexualidad como activa, claro, que es un pene adentro de una vagina. Exacto. Y que, por ejemplo, en esa época tal vez hubieron compañeros y compañeras que no se aterrorizaron, pero yo también conozco a gente que en ese entonces, compañeros y compañeras, al igual que yo, nos aterrorizamos muchísimo porque tal vez porque tal vez somos más sensibles o no lo sé, pero ese discurso, como tú dices, moral que te ponen, era como muy fuerte. Y yo creo que todos, o sea, a todos a cierto nivel, o sea, por eso les invito, ¿no? A permitirnos ser ingenuos, permitirnos ser, no tener que saberlo todo. Ajá. Y aceptar que a todos de cierta manera nos atraviesa el miedo, la vergüenza. Nadie quiere ser el malo y la de culpa. La historia. Sí, pero por supuesto que, o sea, como, no creo que sea nada más a gente más sensible. Yo creo que hay gente que se lo toma más literal y hay personas que lo integran de una manera que también el sistema está construido para eso, ¿no? Que lo integran de una manera que no es tan evidente, pero que sin embargo sí, claro, sí modifica nuestros comportamientos. Sí. Es decir, es muy común que yo me tope con mujeres que están, después de tener un encuentro sexual casual, están aterrorizadas de que les hayan pegado o que les hayan transmitido alguna infección de transmisión sexual. Y al final no tiene tanto que ver, o sea, tiene que ver con que el discurso era de que no tienes que ser promiscua, no tienes que tener sexo casual, que el sexo se da única, lo tienes que tener solamente con alguien que ames, alguien importante, alguien que te valore, alguien que no te use, shalala. Entonces puede que no te paniquearon, pero
tus prácticas las vas modificando para que sean bajo esos lineamientos y cuando no lo haces, surge el miedo, surge la culpa. Porque, o sea, yo te podría, y a mí misma, ¿no? O sea, no nada más, no he conocido a una persona que esté completamente limpia de estas emociones. No. Porque a todos, o sea, eso es la forma en que se nos educa a nivel global sobre sexualidad. Eso es bien interesante, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, por ejemplo, yo pensaba, pues seguramente México, porque todavía somos un país muy tradicionalista, conservador y católico, ¿no? O sea, es como... Sí, cada vez menos, pero esa es nuestra raíz fuerte. Claro. Pero la verdad es que no, o sea, Estados Unidos, Europa, o sea, como que te vas a los... Oriente y Occidente. Entre comillas, primeras, ¿cómo se llama? Primer mundo, ajá. Que se supondría que están más educados, pero es lo mismo. Es lo mismo, porque tiene que ver más, no tiene que ver tanto con la información, porque igual, o sea, se cree que el pasto es más verde del otro lado. Entonces, los países liberados allá en Suiza sí los educan, pero justo porque los estamos viendo como unidimensional y no entendemos tanto que la sexualidad es multidimensional como las formas de control que se aplican a través de la sexualidad son multidimensionales. Tienen que ver con género, tienen que ver con región, tienen que ver con raza, tienen toda esta parte interseccional, ¿no? Con orientación y demás. Entonces, la cuestión es que a nivel global, y sobre todo a nivel histórico, hay 3 ejes principales a partir de los cuales se construye el discurso sexual, que tiene que ver con culpa, miedo y vergüenza. Y tú ya mencionaste los 2, miedo, vergüenza, que obviamente, por ejemplo, yo nunca he visto un legrado en video como se los ponen así, como cuenta gente, como experiencias de ese tipo, pero a mí, yo crecí en una escuela de puras niñas y a mí como en cuarto de primaria nos dieron... una plática sobre menstruación y estuvo de oso porque iba papá, iba mamá y te sentaban en las piernas de mamá y te daban como una explicación que yo no entendí ni madres y al final lo único que me quedé es lava tus calzones porque pues a nadie le gustaría estar lavando los calzones con la sangre de alguien más, como no pongan a su mamá o a la trabajadora doméstica, no las pongan a limpiar sus calzones, nada más me acuerdo, y que te enseñaban cómo guardar la toalla para que discretamente y demás, pero eso obviamente no tuvo nada que ver con sexualidad, porque Legionarios de Cristo, el único mensaje era abstinencia, 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 y un chorro de incongruencias en el proceso, ¿no? Pero, o sea, yo me acuerdo, yo aprendí, así, mi escuela número 1, o sea, yo me leía una enciclopedia que hace poco vi que es de salud femenina, y tenía una parte de sexo. En cuanto empecé a leer, era lo primero que yo leía. Pero antes de eso, pues las novelas, yo quería actuar en las novelas, o sea, como esta parte, y hace poco me puse a ver una novela con mi papá, donde se ve todo el encuentro sexual y digo, es que por eso me llegan las mujeres así, chingada madre. Pues es que así se aprende. Porque eso es lo que las mujeres estamos aprendiendo de la sexualidad y o sea, ya cosas que ya, o sea, tenía años que no había una novela, ¿no? Que aparte es súper sexual y se la pasan cogiendo todo el tiempo. ¿Pero mexicana? Sí, mexicana, La Doña. Mi papá me puso a ver La Doña para subirme el ánimo. Claro. Pero dije, no, pues obvio, güey, pues hasta las cosas que hacen no se pueden hacer o sea, sin producción que te esté deteniendo la sábana, o sea, y así. Claro, y cuando lo ves, no te das cuenta o no piensas que hay toda una producción detrás, que están cuidando la iluminación. Y el cabello se le haga de lado, porque luego tú estás arriba de la persona con todo el cabello así en su jeta. Hay una persona con un atomizador que está rociando el pectoral del protagonista, o sea, como que tú nada más consumes el producto ya hecho, ¿no? Pero no ves. Y dices, ¿por qué fregados no me sale así? ¿Por qué no hay pasión en mi relación? ¿Por qué no disfruto como esta mujer? ¿Por qué me veo toda despeinada y no con este pelo? ¿Por qué se me tuerce la cara y me salen 3 papadas y esta mujer solo se muerde el labio, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí aprendí yo, ¿no? Sí, entonces, mis juegos de niña era como justo de, quiero ser la secretaria del jefe que se la lleva a Acapulco. Era muy sexual desde niña, ¿no? Y me acuerdo que,
mi así programa educativo de sexualidad número 1 fue Beverly Hills 90-210. Me encantaba. Claro. Y aprendí esto de relaciones violentas. Aprendí lo que era el condón y cosas así. Pero yo estaba niña. Violentas, no me sí, claro. Dylan, Kelly, o sea, claro. la gente de otra generación no sabe. Que romance es drama, igual a drama. Sí, ¿no? y que las amigas se traicionan y que la virgen, al final no perdió la virginidad, perdió, ahí llévala, ¿no? Sí, todo. Todo bueno, yo amo Beverly Hills a la fecha porque es drama total, pero ahí aprendí sobre sexualidad. Y yo, o sea, en la escuela no se hablaba mucho al respecto, pero sí tengo, y esto es bien importante, lo que decía, los discursos no se transmiten únicamente verbalmente. Claro. Entonces, yo lo que veía era justo a pesar de que yo era muy curiosa sexualmente, esta de tienes que hacerlo a escondidas, te tienes que sentir culpable, que es la otra emoción, tú hablabas de miedo, de vergüenza, a mí me educaron con mucha culpa. Entonces también como esta parte de quiero hablar de sexo, que siempre fui desde muy pequeña como investigadora en sexualidad y me quería saber todo lo que hacía la gente. Doctora. Así de que, ay, se besaron, pero ¿cómo? ¿Pero qué? Pero todo lo quería saber y creo que sí de mis compañeras de esa etapa de la secundaria, pues yo fui de las primeras que hizo aquí cosas, ¿no? Okay. Y obviamente eso llevó un chingo de estigma, claro. me llevó un chingo de cosas, ¿no? Pero al final, también en casa, yo creo que una de las líneas principales que yo aprendí sobre la sexualidad, obviamente mi mamá nos hizo un dibujito del diagrama de las trompas de uterinas y del útero y demás. Obviamente jamás supe sobre mi vulva, en algún momento no te estés tocando ahí. Claro. Me explicó como el proceso de la menstruación, que evidentemente no entendí nada. Mi hermana y yo teníamos como 9 y 10 años. Y pero al final el mensaje implícito es algo sucio. Sí, claro. El cuerpo en general, el cuerpo es sucio, los pelos, los fluidos, los olores. Claro. Yo aprendí que la sexualidad era sucia, sí. Incluyendo la menstruación. La sexualidad femenina. Totalmente. La sexualidad femenina es sucia. Totalmente. La sexualidad masculina es algo natural y eso ahorita vas a profundizar. Ahorita vamos a profundizar en eso. Pero es lo que se aprende. Sí, claro, ¿no? En ese momento era como solo tu cuerpo es lo sucio. Sí. Y esta parte, obviamente, yo tenía todo el tiempo el mensaje de no vayas a salir embarazada, no me vayas a salir con tu domingo 7, claro. Es que si me sales embarazada te corro de la casa. Sí. Vas a ser la desgracia de la familia, pero eso se oye como en las telenovelas, pero realmente sí es algo que sí introyectas como mujer, ¿no? Claro, y era como esta especie de terrorismo. Sí. O sea, que a la fecha, a mis 34 años, sigo teniendo un pavor por embarazarme. Sí. A pesar de que te puedes embarazar, en caso dado que pueda pasar, y si yo no quiero, yo puedo decidir. Pero a pesar de que eres una adulta dueña de tu cuerpo, se sigue y con los privilegios para tomar decisiones. Después de una acogida es, no mames, no me vaya a embarazar. O es ver el calendario y decir, ya que me baje, como el dolor de que te está bajando, pero al mismo tiempo, qué bueno que me bajó. Ese miedo se mantiene, me lo llevo. Es que sabes que ahorita que estabas hablando también me acordé de algo que tú dices y que es que el diagrama del clítoris o el mapa completo del clítoris se hizo, como que se logró mapear por completo hasta hace como 2012 o algo en la así. Ciencia moderna, está O'Connell, en la ciencia moderna, porque desde mucho antes ya existen textos históricamente, o sea, el clítoris, estaría bueno hacer un episodio de esto, a lo largo de la historia ha nacido y ha sido asesinado, Wow. Y no solo en la historia humana, sino en la biología animal también se ha hablado mucho del clítoris. Hay muchos textos de 1400, 1500, como se hace la investigación empírica hoy en día. Está O'Connell, en el 2008 por fin publica el mapeo completo del clítoris. Es que me acuerdo que cuando tú nos dijiste eso, o sea, a mí me voló la cabeza saber que todo mundo o toda la comunidad médica y científica conoce de pi a pa, ¿sí se dice así? La estructura y la anatomía del pene. Pero hasta el 2008, que quiere decir soy súper mala para matemáticas, hace 12 años hasta hace solo 12 años, la comunidad médica y científica conoce de pe a pa la anatomía del clítoris. Entonces eso, o sea, como no se me voló la cabeza y se me hizo como una desigualdad tremenda. No, espérame. Y aparte, bueno, es que ese día es otro episodio cabrón, pero luego se los platicamos completos. Pero aparte, al día de hoy,
la mayoría, muchísimo más del 50% de los libros de texto médicos no tienen el diagrama y no tienen la estructura nerviosa, no tienen representada la estructura de los nervios que están asociados con el clítoris. Y esto implica problemas de salud pública tremendos y no quieren incluirlos. Y eso está muy, o sea, y eso me lleva a pensar justo de cómo aprendimos nosotras no aprendimos, o sea, a nosotras, a diferencia de los niños, no nos enseñaron la anatomía de nuestra vulva, de nuestros labios, de nuestro clítoris, porque no se conocía en ese entonces. Exacto. Entonces, o sea, mi punto es, hay un buen de desinformación, un buen de ignorancia, y la única forma en que nos educan, pues, es en el tema, pues, de lo que tú dices, ¿no? Terror, bueno, vergüenza, miedo y culpa. Ajá. Pero justamente, ¿no? Entonces, culpa, miedo y vergüenza. Entonces, hay de diferentes formas, o sea, te digo, ¿no? Yo crecí con esta culpa, con esta idea de que es sucio, sí. que mis deseos no debería de sentirlos, no conocía yo mi cuerpo. Sí. Por ejemplo, una prima mía a los 16 años se embarazó, escuchaba hablar a las mujeres de mi familia como critican a una mujer que abortó. Entonces, todo esto es educación. Claro. Entonces, yo aprendí que la sexualidad tenía que ser reprimida o controlada. Con mi sexualidad, mi deseo sexual tenía que ser controlado para evitar que fuera estigmatizada socialmente. Claro. Y obviamente siempre mi impulso sexual fue más grande que mi vergüenza social. Ajá. Entonces yo hacía cosas y así me fue, o sea, la primaria y secundaria, la secundaria fue ¿cómo se le llama? Pues como un espacio de tortura social. Sí, que fuiste como la castigada socialmente. Fui muy castigada por tener curiosidad sexual. Ajá, y ni siquiera era como que hiciera tanto, pero bueno, pero es que sí pasa, o sea, sobre todo, o sea, y en esas edades más, porque pues realmente no hay como este criterio bien formado, y la realidad es que los niños y los adolescentes son muy crueles, o sea, exacto, entonces... sí, claro. Pero justamente así es como la culpa, el miedo y la vergüenza se afianzan en nuestros cuerpos, se integran. Sí, claro. Y no, o sea, por eso es que es tan complicado hablar de placer cuando no hay un análisis crítico a profundidad y no existen discursos que hablen sobre el placer. Una de las principales cosas que yo descubro en la creación de mi modelo psicosocial del placer sexual, donde justo hago esta exploración de qué nos dijeron, qué te dijeron sobre sexualidad, todo lo que estamos diciendo tú y yo ahorita, ¿no? Sí. Ni una sola vez, a partir de grupos focales, encuestas, entrevistas que hice, me salieron como arriba de 600 frases que la gente escuchó en algún momento de su vida sobre la sexualidad. Las reduje a 60 y tantas a través de análisis estadísticos, y ni una sola de esas, que se les llaman premisas, es decir, ninguna de estas reglas sociales, culturales sobre la sexualidad, ni una sola habla de placer. Wow. ¿Sabes qué es lo que predomina? Y creo que es muy importante por esto que dices, pero mi cuerpo, el cuerpo de la mujer era el que era el sucio, no el del hombre, ¿no? Sí, claro. A esto se le llama doble moral sexual, patriarcal. Y creo que es ahí, que al final, esto que estamos compartiendo, que aprendimos, lo que aprendemos es eso, ¿no? Que no es, o sea, la culpa, el miedo y la vergüenza está para todos. Claro. Sí. Para todo lo que tenga que ver con sexualidad a todos los niveles. Y mucho más permeada en las mujeres. En general es, no te vayas a embarazar, no vas a salir con tu domingo 7, no lo hagas con cualquier persona, que sea alguien a quien le importes. Incluso yo diría como las mujeres decentes. Claro. No tienen las niñas bien. Las niñas bien son niñas las de casa, que, de familia. Las niñas bien de familia son las que no tienen como este instinto o este impulso sexual, y por eso también está como tan, ¿cómo se dice? Enaltecida la virginidad, ¿no? Claro. Como no te vayan a quitar tu tesorito. Sí, que es la dignidad familiar, que es la dignidad no tiene familiar, nada que ver contigo, ¿no? Exacto. Es como una moneda de cambio. Pero al final está objetivizando a la mujer, ¿no? Totalmente. Y ahorita que decía esto, también me acordé que en secundaria justamente me pusieron, ya sabes, las imágenes gigantes de herpes en los genitales, de chancro, de este terrorismo creo que hay. También. Ajá. Y te van a usar.
y te van a dejar. Y es lo único que quieren los hombres de ti. Si te embarazas vas a arruinar tu vida, o sea, vas a hacer la decepción y casi ya lo mejor para ti, la única alternativa es el suicidio, ¿no? Casi. Ya, o sea, te vas a tener que esconder de la sociedad porque ya no sirves, ya no vales, ¿no? Ya nunca vas a poder recuperar tu vida. Porque tu existencia se resume, tu valor como persona se resume a qué tan cuidado tienes el tesoro familiar, esa moneda de cambio que me va a servir para decir qué tan buen trabajo o mal trabajo hicieron mis papás al educarme para que yo valga o no valga algo por lo que hice o no con mis genitales. Y al mismo tiempo tienes que ser esta niña bien, pero ya ahora sí, cuando te casas o cuando tienes el novio o lo que sea, ya tienes que volverte la tigresa, ¿no? Que es esta dicotomía. Claro, es que esto es lo que dice justamente Marcela Lagarde, ¿no? Los cautiverios de las mujeres, madre, esposa, puta, presa, loca, monja, nunca me acuerdo el orden, pero o es una o la otra, ¿no? O eres la puta o eres la monja, pero hay espacios donde tienes que ser uno, y hay espacio, porque ¿qué pasa cuando te ponen el cuerno? Claro. Es que no le dabas lo que necesitaba. No, pero es que tienes que ser las dos, ¿no? Ajá. Y, o sea, siento que también es como una esquizofrenia. Totalmente, se fragmenta la identidad, pero es eso, ¿no? Porque no hay un proceso de construcción de identidad sexual de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos seres sexuales. Las mujeres somos objetos sexuales, no somos sujetas de placer. ¿Y qué es decir un objeto? Estamos para que el otro se beneficie de nuestras funciones, para que el otro dirija sus deseos y que nuestro cuerpo y que nuestros deseos faciliten el logro de los deseos de quien tiene el poder, no, que por lo general masculino. Es lo masculino. Entonces, justo en esto, o sea, entender, y creo que es importante, ¿no? Que cada quien revisemos de qué manera la culpa, el miedo y la vergüenza fue aprendido. Porque una vez más, es tanto para hombres como para mujeres, pero en el proceso se genera esta doble sexual, esta doble moral sexual. Y es donde sucede todo esto que tú estás diciendo. A las mujeres nos construyen como objetos. Las mujeres lo que nos da placer es darle placer al otro. Las mujeres tenemos que controlar nuestros cuerpos y nuestros deseos. ¿Qué más cosas nos han dicho desde la doble moral? Pues eso, como que las mujeres no tienen impulso sexual, los hombres sí, y por tanto los hombres tienen más excusas para, por ejemplo, las infidelidades, ¿no? O para más cosas. Las mujeres tienen que estar como calladitas, bonitas, guardaditas y servirle a sus esposos, sus novios, sus... Y entender que esto, así como puede que para nosotras o para chavas más jóvenes que nos estén escuchando, pueden decir, ay, no, ¿cómo? A mí yo no voy a estar guardada, yo no voy a estar sirviéndole a un hombre, ¿no? Porque, ay, suena que esas cosas se las decían a nuestras mamás o nuestras abuelitas, que las mujeres que nos escuchan de generaciones más arriba de nosotras pueden sí haber escuchado estos discursos. Pero las jóvenes o las de nuestra edad o más jóvenes, o sea, por ejemplo, a mí el mensaje era, no le sirvas a ningún hombre y tú estudia y tú... Sin embargo, como lo hemos dicho en otros episodios, se transforma. Entonces, ese patriarcado es lo que hablábamos de la virginidad. Exacto, ese pinche patriarcado, maldito patriarcado. Lo que hablábamos de la virginidad, ¿no? Ok, ahorita ya no nos están diciendo tienes que llegar virgen al matrimonio, pero ahora el discurso es no con cualquiera. Claro. No con muchos. Pero es que, ¿cómo lo vas a hacer con alguien que no sientes nada por esa persona? O lo que decíamos, ahora el discurso es lo contrario, ¿no? Como ahora yo soy una mujer empoderada, yo voy a ir y deshacer, ¿no? Cuando realmente también solamente estás comprándote y haciendo discursos ajenos a ti y no estás, como tú dices, construyendo desde una base personal y para tu propio placer, que es lo que tú quieres, ¿no? Claro, o sea, se va al otro polo, ¿no? Como a esta parte de, entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita con los medios de comunicación? Se está creando una dictadura del placer, donde ahora tienes que ser súper sexual y tienes que tener muchas parejas sexuales, pero lo que se está difundiendo es el consumo de cuerpos. Exacto. No estamos, ahí no se habla de placer, no se habla de autonomía. El punto es, ok, ¿quieres libertad? Ya no seas una mojigata, ahora tienes que ser una puta, ¿no? O tienes que ser súper abierta sexualmente. Oye, Fabs, pero a ver, entonces, ¿cómo podríamos salirnos de todo esto, toda esta moral sexual patriarcal y empezar a construir una sexualidad en torno a nuestro placer y nuestro bienestar?
Bueno, ahí ya es justamente otro rollo que necesitamos, o sea, no es suficiente simplemente con decir, pues no me gusta, me salgo. Hay un chorro de cosas que necesitamos explorar y analizar de nuestra historia, del sistema, de nuestras relaciones interpersonales, pero ¿qué te parece si mejor lo dejamos para una segunda parte del episodio y así no nos vamos corriendo y podemos profundizar con qué podemos hacer al respecto? Me parece excelente. Entonces, este episodio lo vamos a dividir entonces en 2 partes. Ajá. Y el siguiente episodio ya tenemos como nuestras propuestas. Va, me encanta. Perfecto, pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. A ti, Fabs, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar como @DRA_Fabiola Trejo en Instagram, Facebook y Twitter. Y a mí como Iracémica con Z y K en Instagram. Y no se olviden de seguir el Instagram del podcast como @Revolución del Placer para enterarse de más cosas. Y que también ya hay noticias sobre YouTube. Ya tenemos canal de YouTube, ahí están todos los episodios también para que los puedan escuchar desde esa plataforma. Pues entonces nos escuchamos la siguiente semana con la segunda parte, ¿sale? Perfecto, nos vemos. Bye.